Buenas, tenemos el gusto y el placer de saludarles. Mi nombre es Billy Gregerman y el de mi compañera es Marianela Ferreiras. A continuación vamos a hablar de nuestra propuesta y trabajo de investigación, el cual consiste en el diseño de un proceso de producción para la obtención de filamento PET utilizado en la impresión 3D para ser implementado en una institución de educación superior. Vamos a hablar desde lo que se respecta a iniciativa, problemas que contribuye a solucionar, decisiones tomadas, selección, diseño de planta, valoración, proyecciones, beneficios, plan de implementación y conclusiones. La iniciativa o por qué quisimos realizar el proyecto. Bueno, principalmente era diseñar un espacio que sirva para la producción de productos como lo son los filamentos, utilizando materiales reciclables como lo puede ser el plástico PET, para un uso posterior en nuevas tecnologías como es la impresión 3D, que tiene el fin de permitir a la UCAP fomentar una educación orientada hacia el desarrollo sostenible a partir de conceptos como de ecología industrial. Problemas que contribuye a solucionar. Bueno, principal la contaminación por plástico, ya que esta representa un 85% de contaminación marina a nivel mundial. La falta de cultura de reciclaje en el país, ya que se recicla solo el 2% del plástico PET a nivel nacional, y la carencia de plantas de tratamiento para los residuos plásticos. Para producir filamentos para impresión 3D se requiere de un proceso previo para generar los peles del material postconsumo. Este proceso consta de los siguientes subprocesos. Inicialmente se debe inspeccionar la materia prima para verificar que las entradas al proceso sean material PET postconsumo y que sean del color requerido. Con agua a temperatura ambiente y sosa cáustica, el material debe ser lavado para quitar los residuos de contaminantes como aceites, alimentos o productos químicos. El proceso de molienda permite transformar las botellas y envases en fragmentos denominadas hojuelas con un tamaño inferior a 10 milímetros. Estas hojuelas deben de pasar por un proceso de separación por flotación, que por diferencia de densidades permite separar el plástico tipo PET de otro tipo de plástico presente en las botellas como las tapas y las etiquetas. Al PET ser más denso que el agua, el mismo tiende a hundirse en presente de la misma. Para quitar los residuos de la pega de las etiquetas, arena y tierra presentes en las hojuelas, se debe pasar por un proceso de lavado a temperaturas entre los 70 y 90 grados con tensoactivos y sosa cáustica. A su vez, se debe establecer un control de calidad de lavado para evaluar las condiciones de las hojuelas y determinar residuos de sosa cáustica y tensoactivos que puedan generar degradaciones en el material, contaminantes como PVC y una prueba de valor lab o escala de color. En el caso de los residuos de la sosa cáustica, se hace evaluando el pH del agua de lavado. Para los contaminantes del PVC se hace horneando una muestra de las hojuelas a una temperatura de 240 grados y calculando las partes por millón de PVC presente en la muestra. En el caso del valor lab se hace con las hojuelas previamente horneadas y un espectrómetro para evaluar el valor B de la hojuela. En el mercado se suele buscar las hojuelas que tengan un valor B positivo, que quiere decir que la hojuela tiende a tonos amarillentos. Al material PET ser un material higroscópico, esto quiere decir que absorbe humedad, el mismo debe de ser secado a temperaturas entre los 160 y 180 grados. A su vez, se debe establecer un control de calidad de secado para determinar la presencia de humedad en las hojuelas a través de analizadores de humedad y determinar la viscosidad intrínseca de la misma. Este valor de la viscosidad depende del producto final que se vaya a obtener con estas hojuelas. En este caso es un monofilamento o filamento de ingeniería. Para evitar las degradaciones del plástico reciclado, se deben mezclar las hojuelas de PET con un 10% de aditivo y un 20% de PET virgen. El proceso de extrusión permite transformar las hojuelas en filamentos. Esto a través de una extrusora que va a aumentar gradualmente su temperatura desde los 120 y 150 grados hasta llegar a los 260 y 280 grados.
Los filamentos a la salida de la extrusora deben de ser enfriados en una tina de agua que va a disminuir su temperatura desde los 65 hasta los 40 grados. Al filamento ser enfriado, este va a reabsorber humedad. Es por ello que se requiere de un proceso de secado y deshumidificado a unas temperaturas de 60 grados aproximadamente. El proceso de pelletizado permite transformar el filamento en pellet en tamaños de 4 milímetros de largo y 2 milímetros de diámetro. Esto a través de un equipo con cuchillas que va a permitir el corte del filamento. Estos tamaños suelen variar dependiendo del fabricante y la velocidad del equipo de cortado. Los pellets generados tienen una estructura molecular irregular denominada como pellet amorfos. Es por ello que los pellets deben de pasar por un proceso de cristalización térmica a temperaturas a mayores de 85 grados. Finalmente, los pellets son embolsados, pesados y empaquetados en sacos de polipropileno para ser almacenados. Una vez generados los pellets, se procedería al proceso de obtención de filamentos para impresión 3D. Este proceso consta de los siguientes subprocesos. Un proceso de secado para prevenir que los pellets absorbieran humedad al momento de estar almacenados e incluso al momento de extraer las cantidades necesarias para la producción. Esto se hace a temperaturas entre los 60 y 80 grados. Un proceso de mezclado para proporcionarle al filamento color y mejorar sus propiedades mecánicas. Para ello se deben de mezclar los pellets de PET con 5% de pigmentos y 5% de refuerzos. Esta mezcla se vierte en una extrusora que va a aumentar gradualmente su temperatura hasta los 260 y 280 grados, generando el filamento. Este filamento debe pasar por un proceso de baños a distintas temperaturas que van a descender desde los 65 grados hasta los 40 grados aproximadamente. Esto para darle al filamento su característica forma redonda. Al enfriarse el filamento va a absorber humedad y es por ello que debe ser secado y deshumidificado a unas temperaturas entre los 60 y 80 grados. Es importante establecer un monitoreo y control del diámetro, ya que el sistema de al lado a la salida de la extrusora es determinante para lograr el diámetro idóneo del filamento. En este caso es 1.75 milímetros, que es un diámetro comúnmente utilizado en las impresoras 3D. Para ello se debe establecer una velocidad y tensión del sistema constante para garantizar un diámetro estable durante todo el proceso. Es importante mencionar que la velocidad del sistema y el diámetro del filamento son inversamente proporcionales. A medida que el diámetro disminuye es porque la velocidad del sistema aumenta, mientras que cuando la velocidad del sistema disminuye, el diámetro del filamento aumenta. El filamento es bobinado en carretes con capacidad de 1 kilogramo y de esos carretes bobinados se toma una muestra para realizarle la calidad del producto final. Esto a través de pruebas de calidad para verificar la redondez del filamento y verificar la ausencia de humedad del mismo, determinar la tolerancia del diámetro del filamento y establecer los parámetros de impresión que requiere el filamento al momento de ser utilizado por el usuario final. Finalmente, los carretes de filamentos son empaquetados en una bolsa plástica con sílica gel y sellada al vacío para evitar que el mismo absorba humedad. Es importante mencionar que tanto el proceso de obtención de pellets como el de filamentos se hacen en dos líneas de producción diferentes. Esto porque ambos procesos tienen controles y parámetros distintos que deben de ser examinados y controlados a detalle. Los beneficios de esta iniciativa se dividen en 5 tópicos. Inicialmente, el posicionamiento de LUCAP, ya que sería la primera universidad venezolana en contar con un centro de transformación de plástico que permite alcanzar el objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Elaborar su propio filamento para impresión 3D a partir de plástico post-consumo y contar con datos estadísticos sobre el reciclaje y generación de plástico. En términos de educación, permitiría generar formaciones académicas por parte del CIAP y LOCAP como los procesos de transformación del plástico, manejo adecuado de residuos y el reciclaje, la impresión 3D FDM y la elaboración de su materia prima.
el enfoque del laboratorio de prototipismo e impresión 3D para elaborar piezas de ingeniería a partir del filamento producido, una apertura de un campo de investigación y desarrollo para elaborar filamentos mezclando diversos tipos de materiales, y una posibilidad de mejora de los procesos de la planta vinculando asignaturas como sistemas productivos, logística, manufactura, calidad, entre otras. Con lo que respecta al trabajo social, la iniciativa permitiría instruir en las comunidades la cultura del reciclaje del plástico, crear objetos funcionales para estas comunidades con el filamento producido y a su vez, junto con el Centro de Salud Santa Inés, elaborar prótesis y monturas para lentes. En lo que respecta a lo comercial, se podrían comercializar los pellets y filamentos entrando en un mercado global valorado en 9.22 millones de dólares para los pellets y 471 millones para los filamentos. La versatilidad de los procesos permite aprovechar materiales como el polipropileno y el polietileno de alta densidad para los pellets y PLA y ABS, entre otros materiales, para los filamentos. Muchas gracias por su atención y especialmente a la profesora Marisabel López por invitarnos a estas increíbles jornadas de desarrollo sostenible.